Este video tiene como base teórica el artículo Exploraciones sobre la pobreza y el racismo en Colombia, un estudio multimodal en el que se explicará qué es un discurso multimodal, las características de este y cómo estas categorías o mecanismos que presenta el discurso multimodal se ve reflejado en el documental Los Niños de Hollywood que se encuentra en YouTube. De esta manera se tendrán en cuenta dos conceptos muy importantes, que es el de pobreza y racismo. Estos dos conceptos se van a analizar en el documento Los Niños de Hollywood, donde se van a encontrar mecanismos y estrategias que utilizan los grupos dominantes para marginalizar o excluir a estos grupos marginales. Vamos a entender los medios de comunicación como un lugar donde se debaten y reflexionan los problemas estructurales de las sociedades. Para empezar, este artículo se divide en 4 apartados. Vamos a comenzar por el primer apartado que se titula Espacio social, orden simbólico y discurso. De esta manera vamos a entender espacio social como un lugar en donde se construye el significado y se adquiere sentido a las diferentes posiciones de los actores sociales, quienes utilizan estrategias y recursos simbólicos para crear un orden social. Según Bourdieu, 2011, dice que las condiciones sociales proceden a partir de tipos de capitales y formas de jerarquización que se dan a partir de un orden social por agentes de la sociedad. De esta manera se pueden identificar a los grupos que interactúan, cuáles estrategias utilizan y cuáles son sus capitales, y todo esto es lo que permite formar las jerarquizaciones de un grupo en específico. En el espacio social se da el empleo de diferentes modos y recursos, y esto va a crear una cognición individual y colectiva en cierta comunidad. Entonces, los discursos son portadores de diferentes modos y recursos que evocan sentidos y representaciones diferentes de acuerdo al sistema sígnico que se esté utilizando. De esta manera, los medios de comunicación contribuyen a la configuración de las opiniones públicas. ¿Cómo así una configuración pública? Es decir, que los medios de comunicación o la acción media es un lugar de construcción, reproducción y transformación de representaciones sociales. ¿Cuál es su función? Reforzar, alterar las posiciones de los actores sociales en el espacio social e incidir sobre la estructura de distribución de los recursos simbólicos y materiales. Es decir, que se va un poco a... Es decir, que los medios de comunicación pueden llegar a alterar aquellas posiciones sociales o representaciones sociales que tiene cierta comunidad de acuerdo al sistema sígnico o los símbolos que utilicen los medios de comunicación para transmitir una realidad. Aquí las representaciones las vamos a entender como un sistema de estructuras y operaciones cognitivas producidas por las correlaciones entre los actores sociales, es decir, por mutuo acuerdo. Y las ideologías se van a entender como un conjunto de representaciones relacionadas entre sí para dotar de sentido y significado las prácticas colectivas y a su vez otorgar cohesión, obediencia, disciplina en torno a un objetivo colectivo. De esta manera también vamos a entender que los medios de comunicación consolidan representaciones creadas por los actores sociales e ideologías, y todo esto se va a dotar de un orden simbólico en el que se puede evidenciar qué estrategias y mecanismos utilizan los actores sociales para representar la realidad y sus pensamientos acerca de ella. De esta manera vamos a entender que los medios masivos son instituciones sociales, son actores políticos, un lugar en el que se presenta una interacción y construcción de saberes, son unos agentes que gestionan y orientan la realidad, y ellos van a comprender e interpretar la realidad social y los acontecimientos, y de esta manera lo van a reproducir para la comunidad.
Así vamos a analizar cómo el discurso de los niños de Hollywood presenta la realidad de Buenaventura acerca del racismo y la pobreza. El segundo apartado, titulado Racismo y Pobreza, aproximación sociohistórica, se da una breve explicación del porqué del racismo en Colombia. Después de la independencia de Colombia, algunos grupos étnicos distintos a mestizos y blancos fueron marginalizados y fueron excluidos de toda construcción colectiva que se hubiera dado en la sociedad. En 1851 fue abolida la esclavitud. Sin embargo, su situación de derechos no corresponde con el conjunto normativo de ese entonces. Ellos seguían pasando por la marginalización y la exclusión de la sociedad. Esta exclusión se llamó procesos de marginalización y exclusión, en donde los grupos étnicos se distribuían geográficamente. Esto se le llama procesos de territorialidad étnica, en la que estos grupos fueron desplazados a las zonas periféricas del país. A partir de la Constitución de 1991, el panorama cambió un poco para estos grupos étnicos, ya que se establece el reconocimiento y las garantías de derechos para estos grupos. Sin embargo, la discriminación se sigue evidenciando en múltiples actividades de la vida social. Sin embargo, esto pareció ser una estrategia gubernamental en la que el país intentaba adecuarse a un contexto internacional en el que estaba en creciente globalización, por lo que lo encontraron muy funcional el relacionar estos grupos étnicos a algo ambiental, en la que se denominaron como guardianes de la naturaleza. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística y el Departamento Nacional de Planeación, dicen que las regiones o las zonas geográficas con mayores índices de pobreza se rigen a las zonas periféricas del Pacífico, en la que se presentan desplazamientos forzados y se presenta restricción de acceso de recursos simbólicos y materiales para la construcción de la sociedad. Esto quiere decir que a pesar que se han garantizado formalmente sus derechos, la complejidad de conflictos en el Pacífico sigue creciendo, como por ejemplo se presentan fenómenos de desplazamiento forzado, intimidación de líderes comunales y el incremento de actividades delictivas en las que se ven inmersos los paramilitares. Estos territorios se veían altamente vulnerados, ya que allí se encontraba el negocio de las grandes capitales, como la industria maderera, la siembra de palma africana y la explotación de recursos naturales eran negocios para los paramilitares, y es por esto que se veía la vulnerabilidad de estas comunidades. Entre 1998 y 2002 se complica la situación debido al proceso de paz fallido entre el gobierno de Andrés Pastrana y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en la que aquellos territorios que presentaban grandes riquezas económicas y biológicas fueron escenarios de confrontación entre intereses del Estado, paramilitares, guerrillas, grupos económicos y narcotráfico, donde se vieron afectados los grupos étnicos como las poblaciones afrocolombianas, que terminaron siendo las principales víctimas por propósitos económicos, políticos y militares de ese entonces. Es por esto que aquellas poblaciones afrocolombianas tuvieron que despojarse de sus territorios y empresas multinacionales, negocios económicos, narcotraficantes se apoderaron de estos territorios, y cuando aquellas poblaciones afrocolombianas volvían a sus territorios se encontraban con actores privados aprovechándose de sus tierras, utilizándolos para ganadería intensiva, cultivos agroindustriales y sembradíos de coca. Desde allí es que se empezó a trabajar el concepto de racismo, en la que las poblaciones afrocolombianas se vieron afectadas por sus territorios, y se presentó todo esto, se desarrolló a partir de intereses de grupos hegemónicos y por la ineficiencia del Estado al no presentar la suficiente protección, garantía y provisión de los derechos de estos grupos étnicos. Teniendo en cuenta los conceptos vistos anteriormente, vamos a analizar cómo el espacio social, el discurso, los medios de comunicación, qué estrategias y mecanismos utilizan
para describir el racismo y la pobreza que se evidencia en el documental Los Niños. Para continuar con el tópico central de este video, los investigadores, de los cuales nos estamos basando, hicieron un análisis a un documental que se puede encontrar en YouTube. Este se llama Los Niños de Hollywood y fue televisado por Telepacífico y al mismo tiempo aprobado por Telepacífico. Es un título irónico, puesto que no estamos hablando de Hollywood como la ciudad que todo el mundo conoce, donde se producen las películas más asombrosas de este país, que es Estados Unidos, sino que se trata de un pequeño lugar en Buenaventura, del cual la pobreza es el tópico central. Aquí, en este pequeño lugar, quisieron hacer este documental. Pero, ¿de qué se trata? Lo sabrán en un momento. Ahora bien, este estereotipo es mostrado explícitamente de esa forma, pero también es mostrado implícitamente de otra manera. Como los investigadores nos dijeron y nos aclararon en el documento, este documental fue presentado por Telepacífico, pero no solo presentado, sino aprobado por Telepacífico. Es decir, que cada una de las cosas que estuvieron allí y que allí se muestran, tuvieron que ser estudiadas meticulosamente antes de ser televisadas, tuvieron que ser aprobadas por un equipo de especialistas con el fin de mostrar este discurso. Esto está permeando y está mostrando una realidad, un discurso de pobreza que hace ver precisamente eso, un estereotipo. En este análisis, los investigadores buscan varias maneras para poder establecer que esto es un discurso de pobreza y al mismo tiempo es un estereotipo de la pobreza. Hablan de planos, hablan de tomas y hablan incluso de las cosas que preguntan a los niños, los cuales son los protagonistas de este documental. Aquí, ellos tratan de estudiar cuáles son los estereotipos marcados hacia estos niños y por qué se marcan de esta manera. Primeramente, con los planos, muestran que hacen un paneo total a lo que es Hollywood en Buenaventura. Muestran las costumbres, muestran las casas, muestran incluso a la misma población de este lugar, con tal de mostrarnos a nosotros, las personas que vemos estos documentales, qué es la pobreza realmente. Pero es un discurso con estereotipos. ¿Y cómo lo explican los investigadores? Lo hacen de la siguiente manera. Analizan cada uno de los factores que hacen ver que ellos son pobres. Los planos son especialmente caracterizados y son apuntados también al hecho de mostrar que la pobreza son escombros, es basura, es atraso mental en comparación con las personas que, entre comillas, no estamos dentro de ese grupo. Y lo hacen a través de los niños. Les preguntan a los niños sus actividades diarias, les preguntan a los niños cuáles son sus trabajos, les preguntan a los niños cuáles son sus juegos y sus maneras de vivir. Y no lo hacen ver de una manera normal, como su estilo de vida, sino lo hacen ver como una forma de mostrar que esto es pobreza y que eso está mal. Es por ello que muestran estereotipos de la vida cotidiana de los pobres y crean un discurso de pobreza añadido a todo esto. Lo que es mostrar los escombros, lo que es hacer planos y hacer zoom hacia estas poblaciones como si fueran unos entes apartes de lo que somos nosotros, hace ver precisamente este tópico central. Y continúa siendo parte de este documental el estereotipo. El hecho en cómo muestran a las personas que hacen parte de Hollywood en Buenaventura. Cómo los presentan, cómo los ven como si fueran unas personas extrañas, como si nunca tuviéramos esa realidad alrededor nuestro. Nos hacen crear lástima
Y ese es su fin principal, crear esa lástima con el fin de ayudar o simplemente sentirnos agradecidos por lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Los investigadores hacen hincapié en este punto, en el punto de hacer que estos documentales logren este cometido. Ellos dicen que el fin de estos documentales es precisamente ese, el lograr que las personas se sientan mal y quieran ayudar a estas otras a dejar de ser pobres, cuando en realidad la pobreza no solo se remonta a ello. Probablemente quienes habitan en Hollywood, en Buenaventura, no se sienten como tal, no se sienten pobres, pero nosotros sí lo sentimos como pobres, debido a este tipo de situaciones, debido a este tipo de documentales, debido a todo lo que alrededor está ocurriendo con cada uno de ellos. La muestra de los discursos de pobreza de esta forma hace que nosotros como individuos y como consumidores de este tipo de documentales tengamos la misma idea sobre lo que es la pobreza. Es por eso que nosotros te preguntamos al principio que pusieras en una hoja de papel lo que tú consideras es pobreza, sin tener en cuenta lo que ahora te estoy comentando, que es un estereotipo de pobreza. Probablemente tú, inocentemente, al igual que nosotros que leímos este texto, y al igual que las personas anteriores a nosotros que hicieron la investigación y los análisis de cada una de las cosas que ya comentamos, puede que hayamos tenido estos estereotipos, puede que hayamos tenido estos errores a la hora de hablar de la pobreza como un atraso hacia lo que somos nosotros, hacia lo que es nuestra sociedad, que entre comillas nuevamente es avanzada. La pobreza no solo se remonta al no tener dinero, al no tener recursos, sino a otros factores, a otro tipo de cosas, a otro tipo de situaciones que hacen ver que alguien es pobre. A manera de conclusión, queremos dejar algo en claro, pero antes, toma la hoja en la que anotaste cada una de las cosas que consideraste eran pobreza y reléela. Ten presente que en este preciso momento vas a ver algunas que son consideradas estereotipos y otras que no. Con esto, lo que queremos hacer es que tengas presente e incluso hagas un análisis tú mismo o tú misma de lo que tú considerabas era pobreza y ahora consideras, gracias a los análisis que hicieron los investigadores, gracias al análisis del video de los niños de Hollywood, gracias a todo eso, que veas lo que ahora consideras es un estereotipo. Vas a tomar 2 colores en específico. Vas a subrayar con un color las cosas que consideraste eran normales para calificar a una persona de pobre y ahora consideras que son un estereotipo. Y con otro color vas a subrayar las cosas que no consideras que sean un estereotipo. Y vas a contar cuántas veces utilizaste este color para subrayar. Si con el primero de ellos te diste cuenta que hay más que con el segundo, te recomendamos que sigas lo que ahora en este video nosotros te dijimos a ti, para no tachar en la línea de lo que es un estereotipo en un discurso de pobreza. Si el segundo color es predominante ante el primero, te felicitamos, porque tus discursos de pobreza no son estereotipados. Finalmente, queremos dejar en claro que la pobreza no solo radica en la persona que no tiene dinero o no tiene recursos, sino en muchas otras cosas.